Buenos días a todos. El día de hoy vamos a manejar la clase de cálculo diferencial. Vamos a manejar en esta primera parte 4 fórmulas para derivar funciones algebraicas y después, vamos a derivar funciones cada vez un poco más complejas. En clase ya había dado la definición de la derivada, el entendimiento físico de qué es la derivada y nos habíamos quedado derivando ya funciones algebraicas. Bueno, entonces vamos a manejar en esta primera clase 4 fórmulas de derivadas. Entonces, la derivada de una constante, la derivada con respecto de x de una constante va a ser igual a 0. La derivada con respecto de x elevado a la n, va a ser igual a n por x a la n menos 1. La derivada con respecto de x de una constante que está multiplicando a una función, la constante sale y solo debo de derivar la función de x. Y por último, la derivada con respecto de x de una suma o resta de funciones, tengo que derivar cada elemento de la suma o cada elemento de la resta. Muy bien, vamos a derivar funciones constantes. Vamos a ocupar la primera fórmula del pizarrón que hace rato estaba. Muy bien, una constante es aquel valor numérico que no va a cambiar. Entonces, es cualquier expresión numérica. Recuerden que pi es un número, entonces es una constante. Menos 5 es un valor constante. Menos 3/4 es un valor constante. Y así puedo dar más valores. Pueden ser números naturales, pueden ser números enteros, pueden ser números racionales o pueden ser números irracionales. Vamos a derivar pi. Pi no viene acompañada de ninguna literal x, entonces eso me indica que es una constante. Entonces, si mi función es f de x es igual a pi, su derivada va a ser igual a 0, porque no viene acompañada de x. Así también ocurre con menos 5. La derivada de menos 5, como no viene acompañada de ninguna x, quiere decir que es un valor constante, va a ser igual a 0. Su derivada es igual a 0. Y por último, la función f de x es igual a menos 3/4. No viene acompañada de x, y eso me indica que es una constante. Entonces, la derivada de menos 3/4 va a ser igual a 0. Es muy fácil identificar constantes, y ahorita vamos a hacer más ejercicios para no poder confundir, para intentar no confundir. Vamos a ocupar la segunda fórmula de la derivada. La derivada con respecto de x a la n es igual a n por x a la n menos 1. Entonces observemos, cuando tengo x elevado a un exponente, para derivarlo, lo que tengo que hacer es bajar el exponente y va a multiplicar a la función de x a x. Pero el exponente original, ya derivado, va a ser restado por 1. Entonces hay que tener cuidado en esto. Vamos con un ejemplo sencillo. F de x es igual a x al cuadrado. Entonces aparece x, ahora n toma el valor de 2. Al derivar, el 2 baja siguiendo la fórmula y x se mantiene igual, pero su exponente, que originalmente era 2, va a ser restado por 1. Entonces tengo que hacer esa resta, esa diferencia. Queda 2 que multiplica a x y simplemente hice 2 menos 1 que queda 1 y recuerden que el exponente 1 no se escribe. Aquí está el primer ejemplo. Nuestro segundo ejemplo, f de x es igual a x. Recuerden que el exponente 1 no estoy obligado a escribirlo, pero debo de ser consciente que ahí está. Siguiendo la fórmula de derivación, el 1 baja, aquí está, x se mantiene y el exponente original, que era 1, va a ser restado por 1, porque así lo dice la fórmula. Entonces 1 menos 1 me queda 0. Y debo de recordar que cualquier expresión o base elevado al exponente 0 siempre va a quedar 1. Entonces aquí queda 1 por 1 y es 1. Entonces la derivada de x es 1. Ya desglosamos de cómo se llega a ese resultado utilizando la fórmula número 2. Otro ejemplo sencillo sería f de x es igual a x a la quinta. Muy bien, entonces n ahora vale 5. Voy a derivarlo, por eso le pongo el apóstrofe. La derivada de la función de x, el 5 baja y la x se mantiene y el exponente original, que era 5, va a ser restado por 1. Ya simplificando, me queda que la derivada es igual a 5 por x a la cuarta. Muy bien. Vamos a hacer otro ejemplo, ahora un poco más complicado.
Y bueno, en esas cuatro fórmulas que les mencioné, no había una fórmula para derivar una expresión con radical. Entonces aquí me estoy enfrentando al problema de derivar la función de raíz cúbica de x elevado al cuadrado. No hay una fórmula explícita. Lo que debo de hacer es manipular el radical y escribirlo como una fracción. Debemos de recordar lo siguiente, de que si yo tengo x elevado a la n y le estoy calculando la raíz enésima, esto se puede escribir como x y va a ser un exponente racional, donde el exponente de la base se convierte en el numerador y el índice de la raíz en el denominador. Entonces es muy fácil convertir un radical en un exponente en fracción. Dado esto, entonces aquí el exponente de la base es 2 y el índice de la raíz es 3. Por eso me queda que esta función se puede reescribir como x elevado a la 2/3. Ahora sí, vamos a derivar, siguiendo la regla del exponente o de la potencia. Entonces, n ahora es 2/3. Al derivarlo, n va a bajar bajo el 2/3. Y queda x elevado a la 2/3 menos 1. A algunos se les olvida esta parte de la diferencia o la suma de números racionales, entonces vamos a hacerlo de la manera mecánica. Voy a hacer esta operación. 2/3 menos 1. Vamos a hacerlo mecánicamente. El 1 es un número racional, tiene el numerador y el denominador, se multiplica, queda 3, y luego este por este, queda 2, mantengo el signo y queda 3. Esto queda como menos 1/3. Muy bien, entonces la derivada quedaría como 2/3 por x a la menos 1/3. Pero debo de recordar que para dar un resultado no puedo dejar exponentes negativos y tampoco exponentes en fracción. Entonces aquí hay una falta de ortografía matemática para presentar el resultado final. Entonces lo único que tengo que hacer es el siguiente acomodamiento. Es una expresión racional, hay numerador, el numerador es 2, el denominador es 3. Como x tiene exponente negativo, me está diciendo que su lugar es en el denominador. Por lo tanto, va a quedar acá abajo, x a la 1/3. Pero tampoco puedo dejar exponentes en fracción. Entonces, lo debo de transformar ahora de nuevo en un radical. Va a quedar, al final, como 2 sobre 3 raíz cúbica de x elevado a la 1. Listo, ahí está mi derivada. Muy bien. Vamos a derivar utilizando la tercera fórmula de derivación. Cuando tengo la derivada con respecto de x de una constante que multiplica f de x, la constante se mantiene y tengo que derivar la función de x. Un ejemplo de ello sería f de x es igual a 4x cúbica. 4 es nuestra constante. X cúbica es nuestra función de x. Entonces, siguiendo el formulario, el 4 se va a mantener. No le voy a hacer nada. Y esto, x cúbica, sí lo tengo que derivar porque es la función de x. ¿Mediante qué fórmula? Pues esta va a ser mediante la fórmula del exponente. Entonces, el 3 baja y el exponente original, que era 3, va a ser restado por 1. Muy bien, entonces el 3 bajó, ya hice la diferencia, por lo tanto 3 menos 1 me queda 2, que es el exponente con el cual se va a quedar x, y el resultado va a ser 12x al cuadrado. Ahora vamos a ocupar la cuarta fórmula de nuestro formulario. La derivada con respecto de x de una suma o diferencia de funciones va a ser la derivada de cada uno de sus sumandos y va a respetar la suma o la resta. Un ejemplo va a ser la función 5x cúbica más 2x menos 1. Veo tres términos algebraicos. Entonces tengo que derivar cada uno de esos términos con las reglas anteriores. El primero va a ser ocupado o lo voy a derivar mediante el uso de la tercera fórmula, porque hay una constante que multiplica una función de x, y de la segunda fórmula, porque x está elevado a la tercera potencia. Eso lo hicimos hace un momento. Entonces el 5, por ser constante, no le pasa nada, pero tengo que derivar x cúbica. Entonces, utilizando la segunda fórmula, el 3 baja, x se mantiene, y el exponente original, que era 3, se le resta 1. Entonces 3 menos 1 me queda 2. Muy bien, la siguiente es una constante que es 2 y
y tengo que derivar x. X fue la primera expresión que derivamos y vimos que x a la 1 su derivada es 1 menos la derivada de 1, que la derivada de menos 1 es igual a 0 por ser una constante. Entonces, ya al simplificar las expresiones, la derivada con respecto de x va a ser 15x cuadrada menos 2. ¿Por qué 15? Porque aquí se multiplicó 5 por 3 y 2 por 1 me queda 2. Bueno, terminamos este primer video de derivadas de funciones algebraicas mediante 4 fórmulas. Y bueno, espero que les haya gustado y que les sirva este video mediante este periodo. Y bueno, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias por su atención y bueno, pasen un excelente día.